paro nacional docente. Los no docentes van a realizar un abandono de tareas a partir de las 11 de la mañana y van a realizar una volanteada en el centro a partir del mediodía. La convocatoria no es a una marcha, es una concentración a las 5 de la tarde en la sede céntrica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el histórico edificio, aquel donde tiene el museo al lado, inaugurado por Domingo Faustino Sarmiento. Es un edificio de más de 150 años. Está en la Duarte Quirós y Avenida Vélez Sarsfield. Allí va a haber una carpa, va a haber un acto en apoyo a la ley de financiamiento universitario, clase pública, ronda de antorchas e intervenciones artísticas a partir de las 5 de la tarde en el centro de la ciudad de Córdoba. Esto convocan no solo los no docentes, sino también el gremio docente ADIUC, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, convoca la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba, y además a nivel nacional participan también todos los rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. En todo el país va a haber distintas movilizaciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, en todo el país. En Córdoba va a estar el foco puesto en la capital cordobesa. Esto es parte de... ¿Por qué es el reclamo, no? Vamos al nodo de la cuestión. Y lo vamos a empezar a compartir a través de las imágenes para la gente de la tele y el streaming, y te lo vamos leyendo para la gente que nos escucha. Porque hay una emergencia tanto en los gastos de funcionamiento, el presupuesto para gastos de funcionamiento, como para aquellos salarios de los trabajadores docentes, investigadores y no docentes. En la jornada del pasado lunes, que la Universidad Nacional de Córdoba convocó a los legisladores nacionales, el rector John Boretto repitió un dato. Se han deteriorado en 30 puntos porcentuales, 30% han perdido los salarios de docentes y no docentes en los últimos años. Lo que estamos viendo en imágenes son los datos que compartió ADIUC en su cuenta de Instagram y dice: tenemos los salarios docentes más bajos de los últimos 40 años. Recordarán también que lo que mencionabas vos, Lucho, 30 puntos de pérdida desde noviembre del 23 a la fecha. Esto significa que el salario de un docente o una docente que trabaja 40 horas semanales, con 10 años de antigüedad, 2 cargos de dedicación semi-exclusiva, DSE, no alcanza a cubrir la canasta básica total, o sea que gana menos de 1.100.000 pesos. Eso te iba a preguntar, eso es lo que gana un docente con tantas horas de cátedra, es increíble. Porque se habla siempre de aquellos que tienen dedicación simple, aquellos que trabajan menos horas y que por lo tanto tienen menos dedicación y que ganan menos de 300.000 pesos. Pero aquellos que tienen mayor dedicación, por lo tanto es más difícil que tengan otros trabajos, dedicación semi-exclusiva, no supera la canasta básica total, o sea, están por debajo de la línea de la pobreza. Hoy un docente universitario con dedicación semi-exclusiva está por debajo de la línea de pobreza. Y aquí vemos lo que mencionabas vos, Lucho, el deterioro de los salarios desde noviembre del 2023. Golpeó con más fuerza a los trabajadores y las trabajadoras universitarias, incluyendo a todos los trabajadores del sector público, pero principalmente el ajuste, la motosierra pasó por las universidades. Un diputado nacional por Córdoba, como es Pablo Carro, lo recordaba también en diálogo, lo recordaba en aquella sesión en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, luego aquí en los estudios de Canal 10, en el programa Córdoba en Foco, que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes e investigadores universitarios, también de los no docentes, remonta al año 2015, durante la gestión de Mauricio Macri. No se revirtió esa tendencia durante el gobierno de Alberto Fernández. Hubo también pérdida. Hay que recordar que durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, los docentes universitarios también tuvieron sus protestas y no ha hecho más que caer, despeñarse bruscamente durante la gestión de Javier Milei. Mira, vamos a este gráfico que te comparto. A la izquierda, en color azul, 28% de pérdida salarial de los docentes universitarios, profesor asistente, dedicación semi-exclusiva con 10 años de antigüedad. Perdieron un 28% de poder adquisitivo. Los trabajadores de la administración pública, en general, 25,5%.
Sector público promedio en todos los otros distritos, provinciales, municipales, 15,1%. Los jubilados de la mínima perdieron 26% de poder adquisitivo. Los trabajadores privados del sector registrado, los trabajadores del sector privado registrados, o sea, formales, pérdida del 1%. Por eso lo que se señala es que la motosierra pasó más brutalmente sobre los trabajadores del sector público universitario. Esto no significa que todos los otros laburantes tampoco no ganaron ante la inflación, sino que vienen perdiendo, solo que el impacto fue mayor en los docentes universitarios y no docentes. Y aquí vemos la garantía salarial y seguimos compartiendo imágenes, pérdida salarial registrada, docentes universitarios 28%, como te decíamos, significa una pérdida acumulada de 6 salarios, o sea, en un año y medio perdieron 6 salarios. Universitarios con garantía salarial, pérdida acumulada 6,1%. Y tenemos preuniversitarios, aquí tenemos 2 colegios en Córdoba, el Manuel Belgrano y el Montserrat, 30% de pérdida acumulada, 7 salarios en lo que va del 2023 a la fecha, de noviembre del 2023 a la fecha. Ese es el nivel de impacto, la causa de fondo de por qué en las distintas universidades públicas de todo el país, incluida nuestra Córdoba, habrá manifestaciones y paro el día de hoy y mañana. Si te parece, esto lo ampliamos un poco. Vamos a ver un gráfico que compartía Alejandro Morduchovics, que en realidad toma datos del INDEC, datos que el propio Ministerio de Economía ha compartido de manera pública también, y que ponen en perspectiva cuánto ha caído la educación universitaria. Toma como referencia la última ejecución presupuestaria del año 2024. Miren, gasto educativo en Ministerio de Educación Nacional, actual Secretaría de Educación Nacional, primera digresión allí, no tenemos más un ministerio, es una secretaría. Claro. A valores promedio de 2004 y en porcentaje para la educación básica en general, ¿sí? La caída es de 69%, el cotejo entre lo que se ejecutó en el año 2023 y lo que se ejecutó en el año 2024, el pasado año. 70% menos en ejecución para la educación. En materia universitaria, la caída fue del 24%, 23,9%. 4.308 millones de pesos contra 3.280 millones de pesos. En total, la caída en la desfinanciación del sistema educativo nacional entre 2024 y 2023 fue de 43,9, 44 puntos porcentuales, tomando como referencia el promedio del IPC del año 2024. 44 puntos porcentuales en todo el sistema educativo nacional. Por eso, la protesta de hoy, si bien nosotros nos apuntamos a lo que ocurre con la actividad universitaria, los salarios de los docentes y no docentes universitarios, y en particular la masa que se destina a la educación universitaria, el fondo de la foto es mucho más oscuro. Por eso cuando se dice, si bien ahora está en riesgo el superávit, ¿no? Porque tenemos déficit externo, uno de los títulos que mencionábamos al principio, 5.100 millones de dólares de déficit externo, sobre todo por las importaciones, la apertura de importaciones y al mismo tiempo el dólar planchado, lo cual significa que aquel que tiene capacidad de ahorro está viajando al exterior o comprando en el exterior. El superávit se mantiene por 2 cuestiones. Una, la motosierra sobre los jubilados y jubiladas, y la motosierra sobre el sistema educativo nacional, universitario incluido. No solo los salarios, como mencionábamos antes, sino también, como mencionábamos recién con Lucho, el sistema universitario en general. Y ahí lo que se pierde es la investigación universitaria, que es muy importante, la generación de contenido, la investigación, la ciencia nacional, y al mismo tiempo pone en riesgo la continuidad educativa, ¿no? ¿Qué va a pasar con los exámenes de aquí en adelante? Fecha de exámenes en julio. Hay que recordar, Andrés, también que el proyecto por el nuevo financiamiento de la educación nacional, un nuevo proyecto de ley de financiamiento para toda la educación, que es el que debe empezar a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación, no requeriría, de acuerdo a cómo está planteado, más erogaciones. El proyecto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria, más otras entidades, propone una redistribución de la masa salarial con un crecimiento real del 1 al 1,5% como meta en 2030. O sea que tampoco es enteramente cierto, tampoco es
real que implique o que ponga en riesgo ese superávit fiscal que tiene como norte el que gobierno dice el nacional. gobierno. Bueno, y destacar el trabajo que realizan todos los trabajadores, todos los profesores de las universidades, ¿no? Que se capacitan, tienen un proceso de capacitación. No es fácil llegar a ser un profesor de las diferentes universidades. Tienen un montón de procesos de capacitación que hay que tenerlos en cuenta y que no son valorados. Y también esto que ustedes están planteando ponen en juego el futuro de muchos que van a la universidad como una forma, como un medio de que te cambie la vida, ¿no? De que estudiar te permita abrir puertas y oportunidades que quizás de otra forma no las podés acceder. Y hablamos también de que el panorama es más complejo cuando abrimos el lente. Miremos lo que pasa con el CONICET. La entidad rectora, la entidad más importante en ciencia y técnica de nuestro país, que también está afectada. Ayer nuestro compañero Martín Reinaldi presentaba un informe con datos recabados de distintas fuentes sobre cómo ha sido el impacto en el CONICET, y él lo titulaba Cientificidio en marcha. Recién escuchamos a Leticia Medina de ADIUC hablar de un universicidio. Bueno, a ver, un cientificidio en marcha. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el CONICET? Se han perdido 1.500 agentes. Se ha ido masa crítica. Científicos, profesionales, gente que destina su vida a estudiar y a realizar proyectos cuya utilidad trasciende lo individual. 1.500 personas se han ido del CONICET con 0 altas. Lo que se decía fuga de cerebros en la década del Claro. 90, cuando Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos y los científicos se tenían que ir del país. Bueno, está volviendo a ocurrir. Muchos de ellos a lo mejor no se van del país porque se puede trabajar a través de internet o empiezan a tener otros proyectos Sí. trabajando en plataformas. Se viralizó en los últimos días el testimonio de un cordobés, biólogo, investigador del CONICET, que además tiene que manejar Uber para poder vivir, para Claro, subsistir, ¿no? Eso duele. Sí, un testimonio que tomaron ayer nuestros compañeros de Mirá Quién Habla, el Sí. programa que sigue ahora en un ratito, un testimonio valiosísimo que además, insisto, es, bien lo señala Andrés, descriptivo de la situación del cientificidio, digamos. Hay que recordar que el CONICET está primero en Latinoamérica en el ranking que se elabora de entidades que se destinan a producir conocimiento en ciencia y técnica, y está número 79 entre 5.000 organismos a nivel mundial. O sea que mantiene un prestigio y un sitial de reconocimiento en Sudamérica, en todo el mundo, pese a que se está produciendo esta fuga de cerebros, que no se reemplaza a la gente que se va y que hay un montón de ingresos y proyectos paralizados por falta de fondos. Por eso es que decimos que, más allá de lo que ustedes vean hoy en la calle, hay una situación que es mucho más compleja y que trasciende lo universitario. Tenemos una nota en línea, Sí. Convocamos a hablar a un especialista también, con quien vamos a hablar justamente del desfinanciamiento del sistema científico nacional. Sergio Dassi, su nombre, a quien le damos la bienvenida aquí en Fuerte y Claro los SRT. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias por este espacio. Siempre son importantes, sobre todo si viene de los SRT. Bien, aquí estamos con Andrés Oliva y Silvina Brochero. Sergio, bueno, recién veíamos números como para graficar la situación del sistema científico en general. La pregunta es, ¿por dónde abarcarías o qué cifra, qué dato tomarías vos acaso hoy como más representativo de esta situación crítica? Mira, creo que lo más representativo de lo que nos está pasando tiene que ver con la fuga de personas que están hipercalificadas en este tema. Estamos teniendo un éxodo. Podríamos usar la vieja frase de fuga de cerebro, se aplica perfectamente a esta situación. Yo contaba en estos días, en algún otro canal, la situación que estamos teniendo va a impactar dentro de 5 o 10 años. Es muy difícil generar un sistema de ciencia y tecnología. Piensen que esto no es solamente CONICET, sino es el INTA, el INTI, CONAE, CONEA, Claro. las universidades nacionales. Ayer Bartolacci, que es el vicepresidente del CIN, presentaba la ley de financiamiento universitario en el Senado y él decía que el 70% de la ciencia en el país se hace en las universidades nacionales. Así que estamos sumamente atravesados por este tema. La doble dependencia que tenemos, en particular gente de CONICET con la Universidad Nacional de Córdoba, nos pone a todos en un mismo plano. Entonces, resumiendo,
tenemos un problema muy grande de fuga de personas. Y hay que entenderlo, no es solo fuga al exterior, sino también en lugares privados, digamos. Claro, y además, cuando hablamos, hay esa tendencia de hablar de 1.500 personas que se fueron. Lo más difícil de mensurar en corto plazo, tomo lo que vos decís, es el conocimiento acumulado. ¿Cuántos años de investigación y conocimiento acumulado se van con cada una de las personas que decide buscar otro horizonte, ¿no? Totalmente. Y hay que entender algo, ya que parece ser que el mundo va únicamente por las finanzas y por cuánto uno termina ganando por lo que hace. Hay que entender que acá hablamos de un conocimiento hipercalificado que el Estado Nacional ha pagado, digamos, ¿no? La mayoría de los que estamos dentro del sistema venimos de universidades públicas y luego muchos de nosotros hacemos ciencia habiendo pasado por becas otorgadas por CONICET, por la CECIT de la UNC, y luego seguimos trabajando dentro del mismo sistema y es el Estado, en definitiva, quien ha financiado nuestra formación. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es rifando básicamente todo ese conocimiento acumulado del cual vos hablás. Esa es una parte del problema. CONICET tiene en estos momentos 850 personas que le han otorgado el ingreso a la carrera del investigador científico tecnológico, pero no ha sido efectivizado. O sea, en la práctica quiere decir que hoy todavía no son agentes de planta de CONICET. Uh-huh. Hay una promesa de la presidencia de CONICET de nombrar a 400 de estas personas con algunos criterios particulares que son extracurriculares, es decir, tiene que ver con algún tipo de distribución, en la cual lamentablemente ya ha sido determinado por la presidencia que las ciencias sociales van a ser gravemente afectadas en este proceso. Entonces, no solo tenemos estigmatización, sino que tenemos segmentación en función de las cosas que podemos y debemos investigar. ¿Qué tal? Te quería preguntar lo siguiente. Mencionás que la llamada fuga de cerebros, algunos no saliendo del país sino migrando al sector privado, pero te quería preguntar respecto a cómo esto lo podemos trasladar, o como se dice vulgarmente, bajarlo a tierra, ¿no? En el sentido de, para alguien que nos esté viendo o escuchando, ¿qué investigaciones se estaban desarrollando y debieron pausarse, debieron frenarse, o algunas se dejaron de hacer, ¿no? Bueno, a ver, como te imaginarás, CONICET tiene una gran cantidad de personas distribuidas en todo el país. Te digo local, vamos a hacerlo en Córdoba. En Córdoba tiene 42 unidades ejecutoras distribuidas en toda la provincia. CONICET básicamente es descentralizada y tiene territorio. En Córdoba provincia somos alrededor de 3.500 personas que trabajamos en CONICET. Entonces, esto es muy vasto. Poder hacerte una lista de en qué cosas que estamos trabajando es bastante complejo. Puedo hablar, para no cometer errores, cosas concretas que tienen que ver con la nueva filosofía que tiene el Estado Nacional, de que si algo no se puede vender no sirve. Hay desarrollos que se están haciendo, como por ejemplo baterías de litio, como por ejemplo electrolizadores para generar hidrógeno verde. Estoy hablando, lamentablemente no es una visión general la que estoy dando, pero esas cosas son extremadamente fundamentales y tienen que ver con un desarrollo en energías alternativas que son extremadamente importantes para el país. Pero desde ahí pasamos por las sociales, donde hay gente que trabaja en demografía, hay gente que hace trabajo. Cuando hablamos de los valores necesarios para una canasta familiar, la gente de sociales está ampliamente involucrada en ese tipo de cosas. Es decir, hablamos permanentemente de conocimiento que se genera dentro del espacio de CONICET y de las universidades nacionales y de las contrapartes que tienen estos institutos o unidades ejecutoras. Entonces, permanentemente estamos usando cosas que han sido desarrolladas dentro de los espacios
de investigación de CONICET o del sistema científico-tecnológico argentino. Bien, Sergio, en este relato que vos estás planteando a través de la pregunta que te realizó Andrés, ¿cuál va a ser el futuro si esto continúa así? Si este desfinanciamiento continúa, si esta migración de los profesionales que trabajan en el CONICET van hacia el ámbito privado o se van al exterior. ¿Cómo va a ser el futuro? Sobre todo para aquellos que quieren empezar a estudiar y también para los profesionales que integran este sector. Voy a tratar de ser lo menos pesimista posible. Sí. La situación es extrema. A ver, Andrés me preguntaba por las investigaciones. Hoy todas las investigaciones están paradas. Básicamente, lo que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo con lo que tenemos acumulado en los laboratorios, en las oficinas para trabajar. Hoy no estamos pudiendo comprar casi nada. Hoy dentro de la UNC nos estamos manejando con los subsidios que otorga la CECIT-UNC, que son montos que permiten avanzar, pero no son lo suficiente, por ejemplo, para mantener equipamiento. Y si la situación continúa así en 2 años, ¿cuál va a ser la cuestión? En 2 años no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de investigación. Pero hay algo que es más importante que eso. Es lo que yo decía al principio, que tiene que ver con el inicio de esta historia. A ver, la ciencia se construye día a día, peldaño a peldaño, y lo más importante, construís sobre los recursos humanos. Hoy, por ejemplo, tenemos personas que son especialistas en el trabajo con un equipo que a lo mejor vale $2 millones, para que ustedes tengan una noción de eso. Esa persona a lo mejor hace 15 años que trabaja con ese equipo. No hay mejor persona para trabajar con ese equipo y sacar todas las bondades de ese equipo que quien les digo. Esa persona hoy, en el medio privado, le ofrecen, y lo digo porque se sientan en mi escritorio las personas que trabajan con nosotros a contarme esto, en el ámbito privado le ofrecen el doble de salario del que tenemos nosotros. Entonces no tenemos ninguna alternativa, esa persona se va. Cuando esa persona se va, recuperarla en conocimiento, en capacidades, lleva años, lleva décadas. Entonces, lo que ya está ocurriendo este año y medio, lo que es importante es que este año y medio que ha pasado, ya impactó en las capacidades científicas y tecnológicas del país, para que esto repercuta por lo menos en los próximos 10 años. Es decir, la respuesta es muy simple. Claro. Dentro de 2 años no queda nada. La última de nuestra parte, Sergio, es casi una pregunta medio retórica, medio tramposa, pero ¿hay países que desinviertan de esta manera? ¿Hay países que decidan casi como una cuestión programática frenar, desacelerar, recortar cualquier avance en ciencia y tecnología? Digo, ¿hay algún espejo en el cual cotejar esta pérdida en el sistema científico y tecnológico? La pregunta es muy amplia, pero lo que yo te diría, te lo plantearía al revés, cambiaría el paradigma. Ningún país que se precie de tal y que piense que va a ser potencia en algún momento puede hacer una programación sistemática para desfinanciar la ciencia y para desfinanciar la educación. Te lo planteo al revés. Está perfecto. No hay ninguna posibilidad. Todos los espejos en los cuales el gobierno nacional se mira son todos gobiernos que tienen como una función de Estado necesaria apoyar el sistema de ciencia y tecnología, apoyar el sistema educativo. No hay ninguna posibilidad de poder progresar sin eso. Entonces, el punto es, ¿qué prioridad le das a la ciencia, a la tecnología y, por supuesto, a la educación dentro del cronograma general que tiene el Estado Nacional? Claramente, hoy parece ser que no es ninguna de las prioridades que tenemos. Sergio Dacia, investigador principal del CONICET, profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí, de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, director del Instituto de Investigaciones de Físico-Química de Córdoba. Gracias por este rato con Fuerte y Claro, con el medio justamente de la universidad. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Buenos días. Sergio Dacia, entonces, cerrando un repaso completo que hemos hecho... Sí. No, la proyección, los títulos que dio Sergio. Sí, la proyección es tristísima. Bueno, a partir de esta nota, ¿no? Invitarlo a los televidentes, a los oyentes, a que asistan hoy a las 5 de la tarde, es Andrés, en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿verdad? Sede histórica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 5 de la tarde, concentración
en la avenida Vélez Sarsfield y Duarte Quirós, Claro, pleno yo centro de la te- ciudad. Todas las líneas de bondi pasan por ahí. Sí. Ahí es momento de apoyar.